Bienvenidos a Saber Vivir. ¿Sabéis cuántas calorías habéis ingerido ya a esta hora del día? Muchas, pocas, las de siempre. Pues toca hacer cuentas y no para sumar, sino para restar las calorías tontas que ni sacian ni alimentan y solo dan sobrepeso. Buenas calorías y menos comida en el plato, como es el mejor camino para vivir más años y con más calidad de vida, como afirman los científicos. Y vamos a ver este domingo, siguiendo una dieta hipocalórica, eso sí, bien hecha y para todas las edades. Y en esa dieta puede haber arroz, porque el arroz es nutritivo, sí, pero también muy energético y no da igual un arroz de paella, arroz con verduras o arroz con carne, y no digamos arroz con leche, con su canela, pero también con su azúcar, porque todo suma. Y si sobra grasa y falta fibra en la digestión, vais a notarlo. Será más pesada porque tarda más en salir del estómago y más todavía en recorrer los intestinos. Un viaje o tránsito digestivo que hoy vamos a aprender a regular para ir bien al baño todos los días. Y como una buena digestión empieza en la cocina, allí nos espera Marta Verona con las deliciosas tortillas, tacos, fajitas o burritos en su versión más saludable para desayunar, comer o cenar. Que de postre toca fruta fresca y en su punto de madurez, el punto justo para consumirla, como bien hace Sergio con toda la fruta pocha. Y mirad cuánto partido le saca, fruta rellena, fruta de guarnición y fruta en pastel, que sabe a gloria, tocinillos de cielo. La primavera es una explosión de luz, flores por todos los rincones y la naturaleza, que es muy sabia, nos regala este sinfín de frutas carnosas, dulces y muy pero que muy atractivas, pero a veces se estropean con facilidad. Por ese motivo hoy vamos a disfrutar de un menú donde las frutas serán protagonistas y así aprovecharemos aquellas que hayan madurado en exceso. Los nísperos suelen ser protagonistas en el postre, pero hoy los convertiremos en un primer plato. Haremos nísperos rellenos con una crema de nueces y pollo. Lo terminaremos en el horno y bien calentitos a la mesa. Toma nota. Pela y corta a la mitad los nísperos. Sumérgelos en agua fría con una pizca de sal para que no se oxiden. Sofríe ajo, pollo troceado y nueces. Espolvorea una pizca de harina y riega con leche. Deja reducir unos minutos. Salpimienta la mezcla. Rellena los nísperos y mételos en el horno a 180 grados durante 8 minutos. Marchando un 2×1. Aprovecharemos esas frutas de primavera que están demasiado maduras. Las convertiremos en una guarnición para acompañar a un solomillo especiado, donde reduciremos al máximo la cantidad de sal y ganaremos en sabor. ¿Te apuntas? Sazona el solomillo con cardamomo, canela y jengibre molido, algo de miel, sal, pimienta y aceite de oliva. Dora en la plancha, aprovecha frutas como albaricoques, nísperos, peras o ciruelas, trocéalas y saltea en compañía de cayena, unas gotas de vinagre, sal y pimienta. Vamos con el postre, pensando en aquellas frutas como el albaricoque, el melocotón, que a lo mejor han madurado en exceso, las convertiremos en unos tocinillos de cielo de frutas, vainilla y agua de azahar. Mezcla 40 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, una pizca de vainilla en polvo, unas gotas de agua de azahar y deja reducir hasta que espese este almíbar. Hierve y tritura carne de albaricoque o melocotón. Mezcla 3 yemas con el puré de frutas y añade poco a poco el almíbar. Rellena moldes y hornea al baño María a 160 grados. Acompaña tu tocino de cielo con un poco de yogur. Aprovecha la fruta de temporada y elige la receta que más te guste, pero recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo.
Cocina sana, casera y de aprovechamiento, claro que sí, para darle al organismo lo que necesita, que son buenos nutrientes y también el placer de comer, que para eso, Andrea, para eso también comemos. Claro, Miriam, comemos para nutrirnos y por placer, pero es que a esos nutrientes y a ese gusto le acompaña la energía que medimos en forma de calorías. Calorías que pueden ser útiles, inteligentes, nutritivas y saciantes, o calorías que pueden ser pues tontas, inútiles, que apenas tienen valor nutricional. Para eso hemos traído hoy aquí la calculadora de Saber Vivir, no para sumar calorías como hace todo el mundo, sino al contrario, para restar esas calorías tontas que se nos van colando en el día a día y que nos hacen ganar peso, pero que nos restan salud. Pues vamos a darle un buen uso a esta calculadora, empezando por el desayuno y restar todas esas calorías tontas que muchas veces se nos ponen encima de la mesa, que también son muy deliciosas, claro. Sí, pero es que el desayuno es la comida más peligrosa del día para meter calorías tontas de alimentos tradicionales que asociamos al desayuno, muy palatables y sobre todo dulces. Por ejemplo, empezamos el día con un café solo o con un poquito de canela, o con un café con azúcar. Pues ya con eso se nos van 30 calorías más. ¿Que en vez de café somos de echar cacao a la leche? Pues si echamos cacao puro desgrasado en polvo, estupendo. Pero si echamos cacao azucarado de toda la vida, y además solemos echar más cantidad, 1 o 2 cucharadas, es que se nos van 70-80 calorías más. Y si nos gusta acompañar el desayuno con el otro vasito, el del zumo, en lugar de la pieza entera, pues si en vez de una naranja me tomo un zumo de naranja, que además suele tener no una, sino 2 o 3 naranjas, y me las bebo de un trago, se nos han ido otras 80 calorías más. Y has hablado de la bebida, del zumo, del café, de la leche con cacao, pero ¿qué me dices del acompañamiento de esa bebida? Y es que aquí en el desayuno podemos tener o buenas compañías o malas compañías. Buenas compañías como podría ser unos copos de avena integrales o un muesli sin azúcar. Pero si en vez de eso elegimos una magdalena o un bollo, pues se nos van a ir 200 calorías más, calorías tontas. Y si ese cereal lo tomamos en forma de tostada, por ejemplo, una tostada con aceite de oliva o con tomate natural, eso son calorías listas, ¿no? Claro, porque el pan, además, si viene de una fuente de calidad que serían cereales integrales, son calorías nutritivas, con fibra, con vitaminas, minerales, que nos van a aportar mucha saciedad. Y le podemos añadir aún más calorías inteligentes, por ejemplo, aceite de oliva virgen, que es una grasa alta en calorías, pero calorías que son de calidad. O, por ejemplo, podemos escoger huevos. Pues si tomamos huevo cocido o huevo revuelto en lugar de un huevo frito, es que son 80 calorías que nos hemos quitado. O si en vez de eso nos vamos ya a un pincho de tortilla y con su pan, es que son 130 calorías de más. Pues nada, vamos a llegar ya a la media mañana, que también es muy peligrosa. Es que es la segunda comida del día más peligrosa para meter calorías tontas y calorías ocultas. Entre un yogur natural, sin azúcar, así, sin más, o un yogur azucarado, o de sabores, o de frutas, que lo último que tienen son frutas, que casi todo lo que va a llevar es azúcar añadido, pues en tan solo un envase de yogur, 60 calorías más mínimo, pues ya me voy a tomar. O si digo, me apetece tomar un pan, una tostada, porque no me la he tomado en el desayuno. Pues no hay comparación entre un trozo de pan de barra integral o un puñado de colines o de picos, que en tan solo un puñadito llevan 30 calorías más. Pero es que además todo lo que viene en bolsa siempre es peligroso, porque no es un puñadito, es que siempre va a ser un poco más. Igual que pasa con unas patatas fritas, que ya se va acercando la hora del aperitivo y va apeteciendo. Un puñado de patatas fritas, si lo comparamos con otros aperitivos como unos encurtidos o como crudités de verduras, palitos de zanahoria, en las patatas fritas 200 calorías más que en cualquiera de los otros ejemplos. A ver qué me cuentas de la hora de la comida, que es ese momento seguramente en el que más kilocalorías ingerimos. Y es que aquí en los pequeños detalles va a estar la diferencia. Si elegimos comer pollo, pues nada que ver entre un filete de pollo a la plancha con un poquito de aceite o, por ejemplo, un pollo empanado. Es que 100 calorías más se van. Y si en vez de eso comemos el pollo rebozado o precocinado de los que ya vienen hechos o carne procesada, como salchichas de pollo, 200 o casi 300 calorías más se nos van a ir. Y con el pescado pues pasaría igual. Una merluza, que es un pescado muy bajito en grasa, un pescado blanco, hervido o a la plancha, perfecto. Ahora, las varitas de merluza que vienen ya rebozadas y que hacemos con aceite, 260 calorías más en solo una ración. Y si además a ese pollo o a esa merluza le ponemos alguna salsa... Y es que la salsa es muy fácil que se nos vayan muchísimas calorías tontas. Yéndonos a la que más utilizamos, una salsa de tomate. Pues si hacemos una salsa de tomate casera, incluso añadiendo aceite, un poquito de aceite de oliva, o lo comparamos con un tomate frito, que ya compramos hecho y viene con su azúcar añadido, con sus grasas refinadas, en tan solo una cucharada sopera ya tiene 30 calorías más. Y evidentemente que no echamos solo una cucharada.
O si nos vamos a las ensaladas, una ensalada con un poco de aceite de oliva y con vinagre, comparada con una mayonesa, una salsa rosa, es que de nuevo en una sola cucharada sopera, fácil que tenemos 80 calorías más. E insisto, no va a ser solo una. Y si en lugar de primer y segundo plato optamos por plato único, por ejemplo, de legumbres, ¿qué te parece? Pues que las legumbres siempre van a ser calorías inteligentes, nutritivas, llenas de fibra, llenas de vitaminas, de minerales. Es decir, que las legumbres nunca las tenemos que dejar de lado. El problema está en su acompañamiento, que unos garbanzos, por ejemplo, en ensalada o con verduras, si los comparas con unos garbanzos con carne más grasa, con chorizo, con panceta, con tocino, es que en la misma cantidad de comida, en un solo plato, nos vamos a comer 400 calorías más de esta manera. Y después del plato único llega el postre, que debería ser fruta, pero no siempre lo es. A veces optamos por los lácteos. Y es que la fruta debería ser nuestro postre de elección, siempre muy altas en agua, en fibra, vitaminas. Y es que cuando no tomamos fruta solemos elegir postres lácteos industriales llenos de grasas saturadas, de azúcar añadido. Pues si comparamos un plátano con un flan o con unas natillas, es que fácil van 60 calorías más. Pero no solamente es cuántas calorías de más me voy a tomar, sino qué hueco he desplazado. He quitado una fruta con todos sus nutrientes a cambio de un alimento vacío en nutrientes de interés. Pero nutrientes van a aportar poco y saciedad menos. Pues vamos a seguir sumando salud. Muchas gracias, Andrea. A ti, gracias, Miriam. Y si queréis poner en el plato buenas calorías saciantes de verdad, apostad por un pescado azul como la sardina, con su magnífica grasa, su completa proteína y el mejor sabor, que ahora está además de temporada. Y por eso nos vamos a pescarla a la Costa da Morte. ¿Qué? ¿Estamos listos? Venga, Riaz, que vamos a salir. Justo la caída del sol es cuando las sardinas mejor se pescan, porque van a flote. El barco es este y esto es el pescado. Hay dos bancos de sardinas. Somos 10 marineros, estamos esperando a que suene la sirena para hacer el cerco. Harta el agua. Después hay que mirar la dirección que lleva el pescado, tirar la red por adelante y el pescado choque contra la red y después hay que cerrar por abajo y quedan los peces dentro. Estamos en la Costa de la Muerte y justamente donde más corriente hay es donde suele estar la sardina. La sardina come plancton y aquí abunda, hay muchos nutrientes en estas aguas. Los peces todos se mueven por comida. Nosotros podemos pescarla con 11 centímetros de tamaño. Hoy hemos cogido 400 kilos de sardina, poca. Y hay veces que estamos toda la noche hasta que haya suerte. Esta es una sardina de buen tamaño. Son de unas 12 piezas, 11 el kilo. Es de buena calidad porque tiene toda la escama y el brillo. Comparado con la del Mediterráneo, es que es un pescado más grande y que tiene más grasa, es más rica. Aquí la mejor época de la sardina es de mayo hasta el mes de septiembre, porque ahora está delgada, no tiene grasa, pero ahora ya empieza a tener y es también cuando más vale el pescado. La semana pasada y la anterior fue sobre 3,50 euros, 4 euros, cuando es San Juan o un viernes en verano, 10 euros el kilo. Normalmente los pescados andan siempre en bancos de la misma especie, aunque hay veces que se juntan. Por ejemplo, la sardina con caballa. Hay veces que va la sardina por arriba y el jurel por abajo, y cuando coges, coges todo. Y después hay que clasificar pescado a pescado, sardina para un lado y jurel para el otro. Y el pescado se daña más. Nosotros ahora vamos a descargar este pescado rápido y palmar otra vez. Aún nos quedan unas horitas ahora hasta por la mañana, a ver si somos capaces de completar. Y el
pez que nos comemos como cualquier otro alimento, nos entra por la boca y después hace un largo viaje, ¿no? El viaje de la digestión, doctor Guerra. Pues sí, Miriam, imagínate si es largo, porque tenemos que empezar masticando las cosas que pasen a nuestro esófago, que mide como unos 25 o 30 centímetros, después va a llegar a nuestro estómago, que mide otro tanto, ahí se va a quedar un ratito más, de ahí iremos hasta nuestro intestino delgado, que son por lo menos 6 metros de recorrido, y finalmente a nuestro colon, que tiene que acabar de absorber todo lo que no hemos absorbido en los tramos anteriores. ¿Y por qué dura tanto? Para que podamos obtener de esos alimentos todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, esa idea de que comemos y al rato expulsamos, eso no es verdad. Pues no, no tiene nada de verdad. De hecho, lo normal, como hemos dicho, es que dure 24, incluso 30 horas. Es decir, lo que desayunemos esta mañana de domingo, seguramente hasta mañana por la tarde o por la noche no lo expulsemos. Y lo que comamos hoy, igual hasta el martes no lo deberíamos expulsar. Esto siempre y cuando el intestino funcione de manera normal. Y estando sanos, porque hay personas que van como un reloj y otras que digamos que tardan más. Ahí hay varios motivos. El primero es la edad. Lamentablemente casi nada mejora con la edad en cuanto a función. Y el intestino no es una excepción. A medida que vamos cumpliendo años, los músculos del intestino, esa motilidad, ese tránsito, se hace un poquito más lento. La segunda es el ejercicio físico, la actividad. Cuanto más nos movamos, más vamos a favorecer ese tránsito intestinal. Y por último, los alimentos. Y no solo me refiero a qué tipo de alimentos, que hay unos que van mejor que otros, evidentemente, sino también a cómo los cocinemos. Vamos a ver algunos ejemplos de alimentos. Para empezar, lechuga. Que no sé si la lechuga se digiere rápido o no. Pues mira, la lechuga va a llegar aquí a nuestro estómago y realmente que tiene sobre todo agua. Es un 80 o 90% de agua, con lo cual nuestro estómago va a tener muy poquito trabajo para digerir estos vegetales. Y rápidamente, quizá en una hora o menos, van a pasar aquí a nuestro intestino delgado. Pues la lechuga ya sabemos qué proceso va a hacer, pero ¿qué nos dices del pan? ¿Hablo de pan integral o pan de harina refinada? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña diferencia. El pan, para empezar, tiene mucha menos agua. Eso es verdad. Pero sí que tiene fibra. Esa fibra hace más lenta la digestión, hace que los alimentos permanezcan más tiempo en el estómago porque tiene que trabajar más para romper esa fibra y hacerla suficientemente líquida para que pase al intestino. En el caso del pan blanco, una hora, hora y pico. En el caso del pan integral, que tiene todavía más fibra, eso se puede prolongar hasta 2 horas o 2 horas y pico. Vaya, y pasa un poco como con las legumbres, quizá. Efectivamente, las legumbres tienen una gran cantidad de fibra y de fécula que tiene que fermentar en el estómago y por tanto va a tardar mucho más en expulsar. Supongo que más todavía si esas legumbres las acompañamos de chorizo. Bueno, aquí ya nos vamos aproximando a lo que llamamos la tormenta perfecta. El chorizo, para empezar, es una proteína. Eso va a exigir mucho más trabajo del estómago para empezar a digerir esa proteína y mandarla en condiciones normales al intestino. Pero además vamos a añadir la grasa. En este caso, grasa saturada, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que es lo que más tarda en vaciar el estómago, la grasa. Incluso, aunque sea grasa de la buena, de la de los frutos secos, de la de los pescados azules, también va a hacer que esa digestión sea mucho más lenta. ¿Y qué me dices de la bollería, que tanto nos gusta? Pues aquí ya sí que hemos llegado a la tormenta perfecta, porque la bollería, aunque esté muy buena, tiene grasa. Y normalmente son grasas animales, grasas saturadas, porque es mantequilla, es nata, es leche, en fin. Y además le vamos a añadir una gran cantidad de azúcar. Por lo tanto, va a trabajar el estómago para digerir esa grasa que ya tiene la bollería y el índice calórico, que va a ser mucho más alto por la cantidad de azúcar, también va a hacer que esa digestión, ese paso del estómago al intestino se alargue todavía más. Por eso a veces cuando tomamos dulces, especialmente en el postre, ocurre que muchas horas después, 4 o 5 horas, nos viene ardor, nos viene pesadez, como si no lo hubiéramos digerido. Es por eso. Está mucho rato en el estómago y todavía le queda todo ese camino del intestino delgado, que es el siguiente paso. Efectivamente. El intestino delgado, que son 6 metros de intestino delgado, pero que como además tiene pequeños pliegues, multiplica hasta por 3 la superficie de absorción. O sea, 18 o 20 metros de absorción. Y eso va a llevar por lo menos 4 horas de digestión. En ese intestino delgado, esas vellosidades que tenemos van a absorber todos los nutrientes, las proteínas, los aminoácidos,
las vitaminas, en fin, todo lo que ese líquido que le llega, que es el quimo, lleva para nuestro organismo. Y después llega el colon. Pues el colon, curiosamente, que es mucho más corto, porque hemos dicho que estos son 6 metros y el colon 1,5 metros, más o menos. Sin embargo, es donde la comida pasa más tiempo, hasta 20 horas o más. ¿Por qué ocurre esto? Por varias cosas. Primero, el colon no tiene esas microbiosidades del intestino delgado y es mucho menos eficaz absorbiendo cosas. Segundo, su motilidad también es más lenta. El intestino delgado se contrae más deprisa, el colon más despacio. Y por otro lado, tiene que fermentar toda la fibra que le llega, tiene que absorber el agua restante para que finalmente los desechos, las heces que nosotros vamos a expulsar, estén lo más secas posible y hayamos dejado la menor cantidad de nutrientes posibles en lo que expulsamos. Ahora sí me salen las cuentas, claro. 4 o 5 horas estómago, otras 4 o 5 horas intestino delgado, otras 20 en el colon, pues eso, 30 horas, siempre que no haya estreñimiento. Bueno, 30 horas, efectivamente, como bien dices, en el mejor de los casos. Porque si además tenemos un problema de estreñimiento, esas 30 horas se pueden ir a 48, a 72 o a una semana para conseguir expulsar lo que hemos comido 7 días antes. Y para acelerar ese ritmo, yo no sé, podemos comer yogur, avena, fruta desecada, fruta fresca. Todas esas cosas que dices tienen muy buena fama para el intestino y es merecida. Porque fíjate que me has dicho varias cosas. Fibra, en la avena, en la fruta, agua, que la fruta lleva mucha agua. Todo eso ya hemos dicho que va fenomenal. Si además añadimos los lácteos fermentados, que es un probiótico natural, vamos a hacer que esa microbiota que está en el colon funcione todavía mejor y la digestión de los residuos que llegan ahí sea todavía más fácil. Mejor digestión para tener mejor salud. Muchas gracias, doctor Guerra. Gracias a vosotros, Miriam. Viajar por el cuerpo es viajar por la vida y viajando por el mundo se llega a Extremo Oriente, hasta el lejano Japón. De España a Japón y de Japón a España, combinando 2 culturas y 2 maneras de entender la cocina. Comida de aquí, con receta de allí, y funciona así de bien. 好きでいてねみんなの前で困らせたり Hoy vamos a trabajar un calamar que es uno de nuestros platos estrella. Es un laminado de calamar que va con un poquito de aceite de trufa negra mezclado con aceite de trufa blanca, salado y un poquito de especias picantes de Sichuan. Luego sobre él vamos a preparar unos ajetes que iría con aceite de oliva virgen extra que aromatizamos con romero, tomillo y pimienta negra japonesa. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es darle un tostado. Estos son especias furikake al tamago, ¿vale? Son especias que se echan en el arroz. Ahí está, y este sería nuestro plato acabado. Luego continuaríamos con una mojama. Es un salazón que se toma en Andalucía, bien picadito, con katsuobushi, que es otro elemento japonés. Le vamos a dar una pasta de cebolletas, ajos y jengibres batido con rúcula. Sobre un arroz de jazmín hacemos una especie de nido para luego colocar el huevo. Vamos a hacer una corona de mujama. Vamos a echar nuestras láminas de katsuobushi. Y vamos a terminar nuestro plato de maguro mojama en mesa. Cada componente tiene que estar bien integrado, bien mezclado. La idea de este plato es que cada cucharada que se meta en boca tiene que saber igual que la anterior. Vamos a hacer uno de los makis de fusión. Y aquí sí que es verdad que combinamos tradición japonesa dentro del maki con lo que es el arroz de sushi, su alga, nori, semillas de sésamo, así que quise añadir un poquito de especias. Las especias son especias de furikake tamago, es un huevo japonés deshidratado. Le añadimos un poco de lechuga, ¿vale? Entonces al final conseguimos esa frescura. Y ya enrollaríamos y cerraríamos. Y aquí se quedaría nuestro maki hecho. Lo tempurizamos con panko. Es un pan rallado con el brote o con el grano bastante más grueso que lo deja hiper mega crujiente. Así que añadimos un poquito de especias de shichimi picante y pimentón de la vera.
Esto es un plato súper especial que hemos diseñado para el campeonato de tapas del último Salón Gourmet. El akami tartufato, un laminado de atún rojo. Y vamos a romper un poquito la estructura dándole un toquecito tostado en los bordes. Con eso conseguiremos un pequeño aroma a atún tostado y el interior bien jugosito, bien crudito. Luego sobre él vamos a echar una mezcla de una crema de trufa negra de verano, aceituna negra y champiñones. Por otro lado tenemos una pasta de cebolletas, ajos y jengibres batido con rúcula. La esencia de nuestro restaurante se resume en 4 hashtags: come bien, come sano, ama lo que haces y plan de vida. Como en todo Oriente, el arroz en la cocina japonesa es tan básico como el trigo en la cocina española, porque medio mundo toma arroz en vez de trigo, y en España, como dicta la dieta mediterránea, tomamos trigo y arroz, pan y arroz, pasta y arroz también, Beatriz. Claro que sí, claro que tomamos arroz, 4 kilos por persona y año. Arroz en ensaladas, cocido, arroz con leche, arroz en copos inflados, pero muy lejos, eso sí, esos 4 kilos por persona y año, de los 100 kilos por persona y año que toman en Asia, que toman arroz a todas horas, arroz cocido para desayunar. Pues llama la atención que precisamente la población asiática no sea del mundo la que más sobrepeso tiene, por ejemplo. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que el arroz engorda, como la pasta. El arroz y la pasta son alimentos energéticos. El arroz blanco tiene más o menos un 85% de almidón, un hidrato de carbono que fundamentalmente nos sirve porque nos aporta energía. Por eso tenemos que adecuar nuestro consumo de arroz y de pasta a nuestro gasto energético. Has hablado del almidón como fuente de energía, pero ¿todos los arroces tienen el mismo tipo de almidón? Tienen más o menos la misma cantidad de almidón, pero no el mismo tipo de almidón. La estructura es un poquito distinta. Tenemos el arroz basmati, ese de arroz con un grano más largo, que tiene más amilosa y menos amilopectina. Esto quiere decir que es un grano más compacto. El almidón no sale tanto del grano, por eso queda tan suelto y va muy bien en ensaladas. Sin embargo, si lo que queremos hacer es un arroz con leche, lo que tenemos es un arroz de grano corto, un arroz redondo que tiene la relación inversa de menos amilosa, más amilopectina, y lo que hace es salir el almidón, queda como más pegajoso. Un buen arroz con leche consiste en cocer, remueve y que quede cremosito, como este que tenemos aquí. Cremosito es, no sé si por eso engorda más. No solo por el almidón, que al estar más accesible sí que lo podemos aprovechar mejor, sino por todo lo que lleva de extra el arroz, y que podemos comprobar en un arroz como este, un arroz industrial, en el que vemos que hay más azúcar que arroz, tiene un 13% de azúcar y solo un 8% de arroz, y lleva muchas grasas añadidas, grasas saturadas procedentes de la leche entera, pero también de la nata que se añade como ingrediente. Con la grasa saturada y con el azúcar sabemos que siempre hay que tener mucho cuidado, pero ¿qué me dices del arsénico? Que se habla muy mal sobre él por su peligro de ser tóxico para nuestra salud. Sí, es un metaloide que aparece contaminando los suelos y las aguas. Sabemos que el arroz se cultiva en campos anegados y es uno de los cereales que más arsénico acumula por esa forma de cultivo, especialmente en el caso del arroz integral. Pero en la Unión Europea el contenido de arsénico está perfectamente controlado, tanto en el blanco como en el integral. Y en el integral, desde luego, los beneficios superan con mucho los riesgos. Aún así, si queremos reducir nuestra exposición al arsénico, se puede lavar abundantemente con agua justo antes de cocer. Podemos cocer con abundante agua desechando el agua de cocción y mantener esas 3-4 raciones semanales de media que solemos tomar. Y bueno, pues si somos grandes consumidores, si nos gusta mucho, podemos sustituirlo, por ejemplo, por quinoa, un pseudo cereal con un uso gastronómico muy similar al del arroz, pero sin el problema del arsénico. ¿Y esto que dices vale tanto para el refinado como para el integral? Sí, es verdad que son distintos nutricionalmente. ¿Qué pasa con el arroz integral? Que se le ha quitado la cáscara externa, pero mantiene el salvado y el germen, mucho más nutritivo. Es verdad que es mucho más duro y por eso tarda más en cocer, pero esa desventaja la ganamos en nutrientes. Tiene más minerales, más vitaminas, más fibra, una gran cantidad de fibra que ya sabemos que nos ayuda a controlar la glucosa y el colesterol en sangre, que es muy saciante, nos ayuda a controlar el apetito porque es mucho más difícil de digerir. Al final sería el arroz de elección, el arroz integral.
Vamos a ver qué preparaciones podemos hacer con arroz, empezando por el clásico arroz a la cubana y así, como lo estás viendo, con su huevo frito, su tomate frito y hasta su plátano frito. Y a todas luces muy energético, no por el almidón del arroz, que casi es minoritario en este plato, pero sí que es cierto que es un plato en el que todo el acompañamiento va frito. Es esa técnica culinaria en la que nos sube mucho el valor calórico. Va frito el huevo, por supuesto, la salsa de tomate, va frita la banana o el plátano. Así que bueno, sería para las ocasiones. Y ya que lo vamos a comer ocasionalmente, vamos a esmerarnos un poquito y vamos a hacer una buena salsa de tomate casero con un tomate triturado, un sofrito de cebolla y pimiento y lo vamos a disfrutar, pero con todo el sabor, mucho más rico. Estoy contigo. ¿Y qué me dices de la paella, un clásico también de los domingos? Sí, un clásico de los domingos que puede ser, desde luego, un plato completo, el plato único, en su versión con pescado, con marisco, como esta que tenemos aquí, o si queremos una versión 100% vegetal, solo tenemos que añadir tofu o soja texturizada y ya tenemos esas verduritas y es un plato igualmente completo. ¿Y qué me dices de arroz con legumbres? En concreto, te voy a proponer con judías pintas. El plato clásico de nuestros abuelos y un gran plato porque se complementa muy bien la proteína del cereal con la proteína de la legumbre, en este caso 2 proteínas incompletas. Pero ojo, porque en contra de lo que pensábamos hace años, no es necesario combinar proteínas incompletas complementarias en el mismo plato porque al final lo vamos a obtener a lo largo del día. Es decir, podemos comer la legumbre en un momento del día y el cereal en cualquier otro momento del día y ya nuestro cuerpo se ocupa de juntar esos aminoácidos para tener proteína completa. Otra manera de combinar arroz con legumbres es hacerlo con este tipo de preparaciones que son carnes vegetales, normalmente elaboradas a base de soja. La carne se sustituye por soja. La proteína de la carne se sustituye por la proteína de la soja, tiene un 50% de soja rehidratada, lo que supone que nos aporta más o menos un 20% de proteína, muy similar a la del pollo. Pero luego, para conseguir esa textura, ese sabor tan similar al de la carne, se utilizan grasas de no muy alta calidad, grasa de colza o de navina o de girasol, incluso grasas vegetales muy saturadas como la de coco o la de palma, también azúcares añadidos, en este caso lleva hasta un 3%, y mucha sal, que ya sabemos que es menos salud. ¿Y qué me dices de esos nuggets? Tampoco son de pollo, en este caso tampoco de soja, son de guisante y trigo. Sí, y son nuggets, o sea que ahí ya nos da una pista de que no es la mejor opción nutricional que tenemos. Es más o menos igual que unos nuggets de carne, que tenemos un rebozado hecho con pan rallado, una harina refinada, con mucha sal, y luego lo de dentro, lo que imita la carne, tiene el mismo problema que nos encontrábamos con las hamburguesas. Grasas de no muy buena calidad, una grandísima cantidad de sal. Y estos platos de verdad no serían la opción para sustituir a la carne. Si de verdad queremos reducir nuestro consumo de carne, esa carne tendría que sustituirse por legumbre. Vámonos al mercado, compremos legumbre fresca como los guisantes, legumbre seca como la soja o cualquier alubia, o legumbre incluso cocida ya en un bote y lo usamos en cualquier ensalada. Legumbre de mercado, mucha legumbre, cuanto menos procesada mejor. El mejor consejo para tener una buena salud. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, Miriam. Y para alimentos naturales de verdad, los que vais a degustar viajando por los campos de Soria, un remanso de paz y de aire puro lleno de historia milenaria, donde os espera la cocina más tradicional, sopa de ortiga, seta de cardo y el mejor conejo a la brasa. Hola Manolo. Bienvenidos a Montejo de Tiermes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Y dónde me estás esperando? ¿Qué es esto? Bueno, estamos en la iglesia románica del siglo XII después de Cristo, uno de los lugares de más interés de este municipio. Estas son calizas blancas que con el paso del tiempo el terreno las ha tintado. Cuando llueve aquí, en la zona del Duero bajan las aguas rojas. Es una tierra que tiene mucho hierro. Podéis recorrer este municipio por páramos, cañones, podéis disfrutar de hacer senderismo y puedes disfrutar de no ver a nadie prácticamente, porque estamos en una comarca que tiene
0,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Madre O sea, mía. todo es para ti. Sí, sí, desde luego. Fíjate si tienes kilómetros para caminar, ¿eh? Así es. Y lo principal que hay que visitar en este municipio es el yacimiento arqueológico de Tiermes. Lo compone el propio yacimiento y todas las piezas que se han ido encontrando aquí desde que se iniciaron las excavaciones a principios del siglo XX hasta nuestros días. Y tiene una extensión de unas 33 hectáreas. Tenemos lo que sería el foro, es ese centro de comunicación de Roma hacia los habitantes de la ciudad, del macizo de rocas que tiene 3 alturas. La parte superior sería la celtibérica, los restos de lo que serían las termas romanas, y un poco más a la izquierda veríamos lo que sería el graderío rústico. Tardaríamos pues, yendo tranquilamente, paseando y observando todos los hitos que os he indicado y alguno más, pues unos 90 minutos más o menos. Voy a ver qué me ofrece la gastronomía de la comarca de Tiermes. Bueno, pues que aproveche. Es una zona muy fría, la gente le gusta comer comida guisada, que da fuerza. También aprovechamos todo que nos da el campo, que son las verduras de temporada, tienes ortigas, tienes acederas. La sopa de ortiga lleva ortiga, ajo, patatas, agua y un poquito de leche. Seta de cardo, un poquito de jamón, ajo y coñac. La pieza del conejo que está adobado con ajo y aceite, hecho en la brasa y un poquito de tomillo. La cocina nuestra es una mezcla de sabores, de tradición y de imágenes. Hay que comer para vivir y vivir también para gastar esa energía de la comida, pero ¿cuánto hay que comer exactamente si queremos vivir muchos años y vivir mejor esos años? Pues nos lo va a aclarar la doctora Ana Bellón, que es especialista en sobrepeso, porque edad y sobrepeso están más relacionados de lo que pensamos, ¿no, Ana? Claro, Miriam, date cuenta que hablas de edad, pero realmente hay 2 tipos de edad. La edad cronológica, que es la que nos marca el carnet de identidad, pero está la edad biológica, que es al ritmo al que envejecen nuestras células. Todos queremos que nuestra edad cronológica sea muy larga, pero que nuestra edad biológica, que esas células vayan más despacio. Realmente el peso tiene mucho que ver con esa edad biológica. Se ha visto que 2 personas que tengan la misma edad cronológica, que una tenga exceso de peso y otra no, la que tiene exceso de peso está más envejecida biológicamente que la que no tiene exceso de peso. Por tanto, claro que el exceso de grasa influye en nuestra edad. Y esto es algo que, como tú bien sabrás, la ciencia lleva mucho tiempo investigando, primero con animales en laboratorio y después con personas. Es el caso de la investigación de la Universidad de Columbia, que coge a un grupo de personas durante 2 años y les da menos comida, menos calorías, el 25% menos exactamente. Y lo que comprueba es que pasado un tiempo esas personas tienen mejor salud en general y han envejecido menos. Claro, date cuenta que comer de menos es mucho mejor que comer de más y se demostró en esta investigación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, primero tienes menos estrés oxidativo, tus células tienen que quemar menos alimento, pero además el someterlas a ese pequeño estrés que supone comer un 25% menos hace que las células estén como mucho más activas, que si tienen algún orgánulo, por ejemplo, dañado, lo regeneren, es lo que se llama autofagia, y además, claro, si comemos menos vamos a tener menos grasa, vamos a tener menos peso, va a disminuir nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, es decir, son todo ventajas realmente. Lo de vivir más años comiendo menos, esto es algo que hay personas en determinados lugares que conocen muy bien, ¿no? Claro, date cuenta que esto es un estudio que se ha hecho en Columbia, pero estoy seguro que si nos oyeran los habitantes de las llamadas zonas azules, las blue zones, nos dirían, pues anda, habéis tenido que hacer un ejercicio, un estudio para demostrar esto. Mira, estas zonas azules, que hay 5 en todo el mundo, la más conocida es Okinawa en Japón, pero también está Ikaria en Grecia, en Cerdeña, y luego en el otro lado estaría en Loma Linda en Estados Unidos o Nicoya en Costa Rica. Son zonas en las que hay un mayor número de personas centenarias, es decir, que han pasado de esos 100 años. Y cuando se les pregunta a estos habitantes de estas zonas, lo que te dicen es:
comer poco, pero variado, es decir, comer de todo, y de todo implica también el comer cosas que a lo mejor podemos decir, ¿y un dulce? Bueno, pues los dulces también entran dentro de lo variado, pero tienen que ser puntualmente. Realmente en estas zonas azules lo que predominan son la proteína vegetal, y la proteína vegetal, por ejemplo, son las legumbres, predominan las verduras, las frutas de temporada, los pescados, sobre todo los pescados azules, y en cambio consumen poco de carnes rojas, productos muy procesados. Toman también, por ejemplo, muchos frutos secos, que tienen mala fama porque son muy calóricos, pero los frutos secos en su debida cantidad son muy beneficiosos, y sobre todo, por ejemplo, las nueces. Estamos hablando de comer menos para vivir mejor, pero a eso también hay que ponerle un límite. Bueno, claro, es decir, si nos vamos al extremo contrario en no como de nada porque han dicho por la tele que es bueno, podemos llegar a la desnutrición. Es decir, si nosotros ponemos en nuestro plato una buena cantidad de ensalada o una buena cantidad de verdura, ponemos cereales integrales, ponemos frutas, te aseguro que hambre no vamos a pasar y que no vamos a estar desnutridos. Posiblemente estemos más desnutridos si abusamos de las grasas, si abusamos de los azúcares, que nos sacian mucho más, pero que no les dan chicha en nuestras células. Por tanto, no hay que irse al extremo contrario, claro que no. Vamos entonces a ahondar un poco más en cómo debe de ser una dieta hipocalórica, segura y saludable. Claro, pero date cuenta que hablamos, Miriam, de envejecimiento saludable, es decir, estamos hablando de personas sanas, que tienen un peso correcto y que quieren que sus células envejezcan más despacito. Sí. Ahí lo ideal sería, por ejemplo, comer 3 veces al día, un desayuno, una comida y una cena. Y lo que es bueno es dejar un periodo de ayuno, al menos durante la noche, de 12 horas. Durante la noche, si es cuando dormimos. Alguien que trabaje por la noche no lo tiene que hacer, pero la mayor parte de las personas que dormimos durante la noche, dejemos a nuestro organismo al menos 12 horas en paz, que haga bien la digestión, que se regenere. Es decir, eso es buena costumbre. Venga, pues vamos a empezar a describir ese tipo de dieta, empezando por el desayuno. Pues mira, el desayuno es una comida muy importante porque es con la que empezamos el día. Y sorprenderá quizás cuando diga que es muy bueno tomar, por ejemplo, legumbres en el desayuno. Aquí en el infográfico que veis vemos tostada integral con hummus. El hummus sabes que está hecho de garbanzo, pero en mi casa, y quien nos conoce lo sabe, muchas veces desayunamos lentejas o desayunamos una ensalada de judías. Sí, es muy buena forma de empezar, es proteína vegetal que nos está dando energía y además que nos está dando poca grasa. Si a lo mejor ves muy fuerte empezar con lentejas, bueno, venga, vamos a empezar con hummus, que son garbanzos, pero en forma de que lo podemos extender en la tostada integral. Un huevo, por ejemplo, es buena opción porque es proteína, pero además le añadimos la fruta y vale, el café con un poquito de leche sin azúcar, sin problema. Esto es un buen desayuno en el que no nos pasamos de calorías y además le estamos dando a nuestro organismo todo lo que necesita para rendir en la mañana. Y llegar entonces a la comida central, la del mediodía. Claro. ¿Y ahí qué comemos? Pues ahí vamos a poner un primero, un segundo y un postre, porque como solo vamos a comer 3 veces, es bueno poner postre. En el primer plato puede ser una ensalada, por ejemplo, con frutos secos, como el que veis en el infográfico, que pueden ser nueces, pero también puede ser, por ejemplo, un plato de arroz integral, ¿de acuerdo? Un segundo plato en el que va a haber una proteína, que hemos elegido pechuga de pollo, porque la carne es preferible tomarla en la comida, al ser un pelín más indigesta que el pescado, y de postre, pues vamos a poner una fruta de temporada, que además ahora empezamos en una muy buena temporada donde las fruterías se llenan de color, ¿no? Está pareciendo un buen menú. A ver la cena, ¿qué tal? La cena también te va a gustar porque va a haber un primer plato en el que puede ser, por ejemplo, si hemos comido ensalada, pues vamos a poner un puré de verdura o una verdura sin ser puré. Y de segundo plato, el pescado, como te digo, preferiblemente blanco o azul también nos sirve. Y eso sí, no vamos a poner postre para dejar que nuestro organismo empiece a trabajar ya con menos pesadez de estómago durante la noche. Pues ya tenemos una buena dieta, un buen ejemplo de lo que podemos hacer o comer durante el día. Y aquí no hay ningún secreto más. Bueno, yo creo que es importante lo que comemos, la genética también es importante y sobre todo, bueno, tener una actitud positiva, sobre todo perseguir la felicidad, eso es importante. Esa es una buena receta para vivir más y mejor. Muchísimas gracias, Ana. Un placer, Miriam. A esa receta nos sumamos, claro que sí, seguimos ese ejemplo de personas centenarias tan longevas y sanas porque se cuidan y toman solo comida casera, como este pan de espinaca con huevo y queso fresco listo en 5 minutos, como ahora mismo nos va a enseñar María Marín, la mamá cocinera.
Mirad qué poquitos ingredientes tenemos sobre la mesa. Pues con ellos vamos a hacer un increíble pan de espinacas. Tomad nota, necesitamos espinacas frescas. Vamos a utilizar un huevo, vamos a utilizar queso fresco batido, también os podría servir yogur natural, sin azúcar añadido, incluso un yogur que sea de soja si hay algún tipo de intolerancia a la lactosa. Vamos a utilizar harina de almendra, también podríais utilizar harina de avena y una pizquitina de levadura. Esta receta es tan sencilla que lo único que tenemos que hacer es con una batidora de mano triturar ingredientes. Le podéis dar sabor al gusto, por ejemplo podéis poner un poquito de ajo en polvo, un poquito de albahaca le podría venir bien, o de orégano. Mirad qué color más espectacular, y lo mejor de esta receta es que ahora se hace en 4 minutos en el microondas. Con mucho cuidado, y una vez que se haya enfriado, lo vamos a partir para poder tener nuestras 2 rebanadas de pan y hacer nuestro bocata. Yo he elegido unas lonchitas de queso Abarty, un poquito de salmón ahumado, que yo creo que le pega fenomenal, y un poquito más de jugosidad se la vamos a dar con unas rodajitas de tomate natural. Cubrimos por arriba, decoramos y nuestro bocata está listo. Lo cierto es que si la comida sale rica, todos son buenas caras, ¿eh? Pero si la comida no sale rica porque tiene poco sabor, está poco hecha, no se ha pasado, entonces muchas quejas, querida Marta, y poca felicitación, ¿eh? No, Miri, esto es súper injusto para los cocineros y cocineras que ya estamos ahí esforzándonos por hacer una comida rica y si no sale buena, ¿qué nos dicen? ¿Qué? Pues Miri, unas burradas que es que no nos merecemos. Las burradas, incluso tacos a veces, menudo mal rollo. No, además, Miri, la comida, la mesa está siempre hecha, pues ¿para qué? Para que haya buen rollo antes, después de comer. Así que yo, Miri, lo que he hecho para solucionar todo esto es dar una receta que solo nos puedan felicitar, cargada de buen rollo, y por eso me he enrollado con ella. Buen rollo, sin tacos y sin burradas. Bueno, no, Miri, del todo, o sea, sin tacos y sin burradas no, porque precisamente lo que te traigo yo hoy son tacos y burradas no, burritos. Pero oye, que al final es todo lo mismo, ¿no? Son tortitas o tortillas hechas con harina de maíz, con harina de trigo, que se rellenan, se enrollan y se comen con la mano porque están muy ricas, como si fuera un bocata. Bien rico que está, y me llama mucho la atención el nombre. Taco, burrito. Los tacos, siglo XIX, lo tomaban los mineros mexicanos en sus descansos del trabajo. Y el nombre viene de que su forma recordaba mucho a los tacos o cartuchos de dinamita. Anda. Y luego, bueno, en el caso de los burritos que tenemos por aquí, tienen mucho que ver con el burro que te traigo por aquí. Ya decía yo. Fíjate, porque era la comida que vendían los vendedores ambulantes en la calle. Era una comida muy fácil de comer en la calle y la gente decía, ¡ay! Voy a comprar la comida del burrito, voy a por el burrito. Y de ahí que estos alimentos o estas preparaciones se llamen burritos. Y aunque parezca como muy moderno, se come desde hace muchos años, porque eran platos precolombinos. De hecho, allí les encantaba cocinar tortillas de maíz calientes y las utilizaban como plato. ¡Pum! Ponían encima la comida. Como cuchara, porque directamente se lo comían de ahí, e incluso pues para mojar salsas como se hace con el pan aquí. Claro. ¿Y de qué se rellenaban estas tortitas? ¿De qué? Pues me encanta, porque eran de alimentos originarios del Nuevo Mundo. Frijoles, maíz, carne de cerdo, carne del único ave domesticada que había en aquel entonces, que es el guajolote, que es lo que ahora llamamos pavo. Vaya, yo me pongo aquí muy guay, pero guajolote es pavo. Y otra cosa que me encanta es que ha cambiado muy poco la tradición, porque a día de hoy estos tacos y estos burritos se siguen rellenando de estos alimentos. La tradición sigue, desde luego, pero la industria ahora nos lo pone mucho más fácil con estas tortillas, estas fajitas que ya se venden listas para tomar, incluso con su salsa. Sí. A la industria será que habría que soltarle un taco, Miri, porque fíjate, esas tortitas de ahí, de trigo, están muy ricas, ¿verdad? Sí. Hombre, claro, porque tienen harinas refinadas, aceites, grasas refinadas. Tienen un toque dulzón, que no es casualidad, porque llevan un montón de azúcar. Azúcar que en el etiquetado identificamos no solo como azúcar, sino también como dextrosa. Y sal,
por un tubo, un 2,5% de sal, que yo veo innecesaria. Porque fíjate que el relleno que tienen está ya cargado de aromáticos, esto es algo muy típico de Centroamérica. Tenemos cayena, tenemos pimienta, orégano, no es necesario. ¿Para qué más? ¿Y qué dices de estas de maíz? Las de maíz son un poquito mejores que estas tortillas de trigo, no porque tengan harina de maíz, sino porque tienen menos cantidad de azúcar, solo un 1%, menos cantidad de sal, solo un 0,8%, y es verdad que tienen menos cantidad de grasa y las que tienen son de más calidad. Así que son un buen punto de partida si queremos prepararnos nuestras fajitas o tacos en casa. ¿Qué te traigo yo hoy? Eso quiero saber yo, que siempre mejoras lo que encontramos en las tiendas. Pues venga, vamos a ponernos en la piel de los cocineros, cocineras que igual no quieren ponerse a hacer una tortita, ¿no? Bueno, pues yo dentro de las industriales, si queremos hacer la de trigo, he traído esta de aquí, que es la integral. Vale. En esta integral vamos a meter un relleno, vamos a hacerla totalmente vegetariana, utilizando esta proteína de origen vegetal. ¡Ah, qué bien! Alubia roja, ¿no? Así es, la alubia roja. Las alubias. Además la hemos mezclado con pico de gallo que tiene cebolla morada, tomate, un montón de aromáticos, cilantro y maíz. Hacemos proteína de origen vegetal completa, aunque ya simplemente con la tortita lo estaríamos haciendo. Sí, la verdad es que sí. Ya está, y siempre solo tenemos que enrollarnos, ¿vale? Y así, mira, ese es un buen truco. Cuando estamos en casa y no sabemos cómo tomarnos la tortita, la enrollamos y se nos cae todo por debajo, doblamos por aquí y luego ya enrollamos, mire. Y ya tenemos nuestra forma de comernos. Maravilla. ¿Y por qué me traes lechuga? Porque este es mi taco favorito, porque me parece una gran alternativa y un gran recurso para comer verduras en crudo. Y es utilizar un taco vegetal, un cogollo de toda la vida, que Fíjate. se toma mogollón. Pues nada, un taco también se llama Sam, con 2 A's, y vamos a utilizarlo igual, y en este caso vamos a rellenarlo de... Hablabas antes de las salsas, ¿verdad?, de la industria. Sí. En este caso, ¿qué salsa más saludable hay, Miri? El guacamole. Que un buen guacamole, y además... Casero. Exacto. Si no queremos ponernos a picar tomate, lo que podemos hacer es simplemente machacar aguacate, zumo de lima... Y listo. Y ya está. ¿Y eso? Pues este es salmón, Miri. Salmón teriyaki, con una salsa teriyaki casera. ¿Por qué te pongo salmón? Bueno, aquí nos hemos modernizado un poco, no utilizamos los alimentos del nuevo mundo, pero es que algo que le cuesta mucho comer a la gente es pescado. No tenemos ideas, ¿verdad? Pues esta es una forma estupenda. No solo se puede mechar el pavo, también podemos mechar el salmón. Y para terminar, ¿sabes que comemos por la vista? Sí. Así que un poquito de cebolla morada, que además lo llena de sabor. Pues qué buena pinta tiene y qué nos gusta la cocina con color aquí en Saber Vivir. Tenéis que probarlo en casa, que seguro que repetís este domingo y el que viene, porque bien fácil lo tenéis siguiendo la receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir para cocinar con salud. Y claro, después que Marta ya está preparada, hay que limpiar. La vajilla está sucia, la encimera también, así que vamos a barrer, vamos a fregar y esto es lo que toca. No, Miri, que además ya sabes que la cocina está cargadita de gérmenes y con el calor vivitos y coleando, así que tenemos que ser bien limpios e higiénicos para evitar las toxinfecciones alimentarias. Pues que no sea por falta de ganas y menos por falta de ejercicio, que el primer gimnasio lo tenemos todos en casa, con un simple palo como este de cepillo o de fregona podemos cuidar la salud mucho más de lo que pensamos. No hay más que ponerse así como Marta, como la estáis viendo, como yo también, o como la fisio de Saber Vivir, Pilar Caballero, que ahora mismo nos enseña. Feliz semana y cuidaos mucho. Seguro que todos tenemos un palo de escoba como este en casa, ¿verdad? Pues vamos a ver qué podemos hacer con él. Comenzamos para aquellas personas que tienen un poquito de chepita, mantener nuestra espalda recta. Para ello levantamos el brazo y lo pasamos hasta detrás de las escápulas. Aquí cogemos aire profundamente y soltamos, volviendo el palo hacia adelante. Con esto también mejoramos la flexibilidad de nuestra articulación del hombro. Y acordar que siempre mantener la distancia entre la oreja y el hombro. Con el palo y una banda elástica o una cuerda, vamos a mantener una buena postura en nuestra espalda. El palo tiene que estar pegado a la base del occipital, a la cifosis en mitad de las escápulas y a la mitad del sacro. Y de ahí ya no se despega. Nos colocamos de rodillas y empezamos primero flexibilizando esas rodillas.
Le vamos metiendo brazos, sin que se separen, hasta que nos conseguimos poner una cuadrupedia y de ahí enganchamos a una plancha. Lo hacemos varias veces. Cuadrupedia, flexión, extensión de caderas. Cuadrupedia, plancha. Cuadrupedia, flexión, extensión de caderas. Todo esto sin despegarnos del palito. Hemos fortalecido, hemos estirado y hemos mantenido una buena postura con un simple palo. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir.